exiliaban del pueblo porque fueron a vivir lejos. Pero los leprosos necesitaban provisiones. Y entonces iban al pueblo en conjunto todos, porque si lo dejaban uno solo lo apedreaban. Se iban en conjunto todos a buscar provisiones y tocaban unas campanas. Éntrense a la casa porque van a pasar ¿quién? ¿Dónde? Me refiero a la vida de las películas de la vida de Jesús, y en realidad sí hay un versículo, qué sé yo, un capítulo de la Biblia donde Jesús sana a un leproso. ¿Listo? ¿Y por qué la gente los aislaba? ¿Por qué? Los exiliaba. ¿Qué pensaban en esa época? Se estaba sanando y siempre era un castigo. Era un castigo, que eran pecados. ¿Sabes? Que tenían espíritus o algo y que por eso los daban así. Se desfiguraba. Se desfiguraba. Y entonces decían, es que si los tocan, ¿qué? A partir de hoy, al finalizar de esta clase, usted cambia de mentalidad. Todavía la gente en este siglo sigue creyendo lo mismo, señores. Sigue creyendo exactamente lo mismo. Al finalizar esta clase, tomar un tema corto, no se preocupen. Entonces, tomamos decisiones. Usted como profesional de la salud, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? Obviamente diagnosticarlos. Segundo, tratarlos. Porque la enfermedad producida por la bacteria es tratable y curable. Mientras que la bacteria de la tuberculosis es llamada ¿cómo? La de la tuberculosis es llamada ¿cómo? Mycobacterium tuberculosis. El nombre común. Bacilo de Koch. La bacteria de la lepra se llama, o la enfermedad, corrijo, se llama enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen o mal de Lázaro. Hansen, el doctor que descubrió el agente biológico. Estas son las características generales, muchachos. Son bacilos, ácido alcohol resistentes, pertenecen a la misma familia de Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto comparten muchas propiedades, pero lo principal, la enfermedad es completamente diferente. La presentación clínica de lepra es completamente diferente a la de tuberculosis, totalmente, siendo las bacterias que pertenecen a la misma familia. Pues, si no se colorean con grafo, porque ustedes ya saben la razón, se colorean con pincillo. Una diferencia, la resalto en letras más oscuritas, en negrita, es que no se ha podido cultivar. Esta bacteria no sobrevive por fuera del hospedero de la persona, del ser humano, y eso ha retrasado el hallazgo de una vacuna disponible. Eso, si no tengo la bacteria viva in vitro para poderla manipular, pues me queda muy difícil obtener una vacuna. Sin embargo, primer dato, no se puede cultivar, no crecen en los cultivos tradicionales. Para poder mantener la bacteria viva por fuera del cuerpo del ser humano, se puede inocular en almohadilla o plantar de ratón. Si uno quiere hacer investigación con Mycobacterium entre ratones, bioterios con ratones para poder inocular la bacteria. Se ha encontrado este animalito que tenemos en la pantalla, que son los armadillos. Los armadillos son reservorios de la bacteria en la sangre, no en la piel ni la caparazón, en la sangre. Yo no sabía de armadillos hasta que estudié esto. Y resulta que las diferentes clases de armadillos se clasifican de acuerdo al número de bandas que tenga en la cola. ¿Les vas a apreciar el número de bandas? Y exclusivamente es el armadillo de cola de 9 bandas, el reservorio de la bacteria. Yo no sé quién, como cuando, si alguien sabe, nos puede contar o contar en qué zonas de Colombia cazan los armadillos y se los comen. ¿Quién ha probado? Carne de armadillo. No sé, qué rico, no sé. ¿Quién ha escuchado? Porque hay costumbres de que generación por generación transmiten a sus hijos y se van a cazar los armadillos. ¿Qué pasa con eso? Que para el asma. Para el asma, ¿tomarse qué? La sangre, imagínate. Que es que bendito. No sé. Que bendito tomarse la sangre propiamente, se la pone jugo, a alguna cosa.
Viene el interrogante. ¿Será que al consumir carne de armadillo, al beber la sangre de armadillo, será que le da lepra? Ese es el gran interrogante. Tengo compañeros que estudiaron microbiología y hicieron especialización en microbiología conmigo, veterinarios, e hicieron su tesis de grado. Los queremos comprobar. No encontraron. No, a través de su estudio, no encontraron una razón lógica que tomando la sangre o la carne se contagie la bacteria de la lepra. ¿Listo? Sabiendo que sí son portadores de la bacteria. Entonces, el ser humano, ¿cómo se contagia? ¿Cómo adquiere la bacteria? Obligatoriamente, no sabemos en el lapso de la historia, cómo de la historia de los seres humanos, cómo el primer ser humano se contagió con la bacteria. Debe haber sido, de pronto debe haber sido con el contagio de un animal. Pero para que las demás personas les dé lepra, tienen que estar en contacto con un enfermo. Tienen que estar en contacto, corrijo la palabra contacto, tienen que estar viviendo cerca, porque uno de los principales mecanismos de transmisión es a través de gotitas respiratorias llamadas flux. O sea, entonces, lo primero que piensan es que porque lo tocan las lesiones a la persona con lepra ya se contagia el otro, ¿no? Es por flux la transmisión, principalmente. Ya saben que contiene una pared celular rica en lípidos, exactamente los mismos lípidos que contiene Mycobacterium tuberculosis, bacteria intracelular obligada por fuera de la célula de núcleo para sobrevivir, y el tiempo de duplicación es muy lento, el tiempo de fisión binaria 14 días. Conclusión, la enfermedad es de curso agudo o crónico de años. Crónico, tiene que tener un resto de bacterias que en función de 20 o 30 años yo tengo un número alto de bacterias que puede generar sintomatología. Esta es una recorreris de los compuestos lipídicos de la pared celular. Letra C, ¿cuál es? Dígame los compuestos lipídicos para hacer un quiz ahorita. ¿Factor cordón? Compuestos lipídicos de la pared celular de las micobacterias. ¿Factor cordón? Factor por sí, ¿cuál más? Hexágono naranja, liporavinomanano, ¿qué más? Ácidos glicólicos. ¿Qué más? Micósidos. Ácidos glicólicos, claro que sí. ¿Qué más? Díganme los lípidos que tienen las micobacterias, porque eso también los tiene, obviamente. Pero entonces, existe una mínima diferencia en un lípido que comparte con Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ahí está la ABCD, ya está la parte que recuerden, pero arriba en la letra G, representando una estructura de color circular, se encuentra glicolípido fenólico, que también lo posee Mycobacterium tuberculosis, pero que Mycobacterium lepra hace una variación en ese glicolípido fenólico y se denomina glicolípido fenólico 1, mínima variación. De resto, la pared celular es igualita de Mycobacterium lepra a Mycobacterium tuberculosis. Ok, el mecanismo de transmisión es desconocido, sin embargo se acepta universalmente que puede ser a través de flush, una persona con lepra hemocromatosa, o por qué no, una persona que tenga lesiones, pero que la otra persona que conviva, una persona que tenga lesiones, que ya vamos a explicar y a ver en fotografías, una persona que tenga lesiones de lepra, y la otra persona a la que conviva, la toque sí, pero en piel intacta no tiene por qué entrar la bacteria, que tiene que tener la persona sana, alguna laceración. Si no, de las enfermedades transmisibles, esta es la de menos probabilidad de transmisión, todas las que hemos estudiado. Reservorio hombre y el armadillo, fuente de infección, lesiones abiertas de la persona enferma. La persona enferma, si estornuda la persona enferma, allí sí va a transmitir la bacteria, obviamente. Y la transmisión flux, periodo de incubación, 3 a 7 años o hasta 4 décadas. ¿No? Entonces, estas son las células donde Mycobacterium lepra toma como hospederas para reproducirse, básicamente los macrófagos. Lo mismo que hace Mycobacterium tuberculosis. Pero en este caso, ¿dónde están ubicados estos macrófagos? El Mycobacterium tuberculosis será en el alveolo pulmonar, y aquí donde el de la piel. Histiocitos, que es el tejido, y las células de Schwann de los nervios sensoriales periféricos. ¿Cuál es la función de las células de Schwann? Para poder entender la enfermedad, por favor. La función, ¿cuál? Dígame más aquí. ¿Y eso qué repercute
función de la clonación? Pues tu potencial de acción pase más rápido de personas normales. Esa es la medicina que tiene ahí. Y si la bacteria se reproduce en el citoplasma de las células de Schwann y después de 10 años las lisa, ¿qué consecuencias trae el paciente? ¿Qué consecuencias físicas? ¿Qué consecuencias físicas? Igual insensibilidad. Y otras, la otra vez. ¿Qué tiene la bacteria en su pared celular? PGL1, ¿qué es? Licolípido fenólico 1 y lipoarabinomanano le permiten sobrevivir dentro del citoplasma de los macrófagos, evitando la acción microbicida de los macrófagos. Y el licolípido fenólico 1, el tener ese licolípido en la pared, le confiere tropismo por la laminina en los nervios periféricos. Conclusión, la zona principalmente afectada donde la bacteria se está reproduciendo son las terminaciones nerviosas. Factores de riesgo. Si la transmisión es por flush, allá alguien pasa con lepra por ahí en la calle, no, aquí no nos llega. ¿Cómo tiene que ser esa transmisión? Hacinamiento es un factor indispensable para la transmisión. Vivir con la persona con lepra, obviamente. La nutrición ya es secundaria. Hay una franca disminución en respuesta a los linfocitos CD4. Y no es que pilas, lo resalté con rojo. No es que porque tenga VIH le va a dar lepra, no es. No es una enfermedad inmunosupresora, no la es. No es que a los que tengan VIH les da lepra, no es así. Eso no tiene nada que ver el que esté infectado por VIH. Pero si así fuera, si fuera VIH, ustedes van a ver más adelante qué tipo de lepra puede desarrollar el paciente con VIH2. Esta enfermedad olvidada, no huérfana, pero olvidada, qué poco caso que le hacen. No poco caso, no sé cómo llamarlo. No atienden a los pacientes con lepra, o sea, o confunden con otra enfermedad, pues. No le echamos la culpa al sistema de salud, echamos la culpa a los familiares. Cuando tienen un familiar con lepra, que se les está desfigurando su cuerpo, lo aíslan en la habitación más oscura y más recóndita para que nadie lo vea y para que nadie lo toque. Como piensan que se van a contagiar. Imagínense. Pero a partir de hoy ustedes van a ser multiplicadores de la información. ¿Listo? Y cambiar ese concepto. Un paciente con lepra hay que sacarlo donde lo tengan escondido. Sacarlo, hacerle pruebas confirmatorias de diagnóstico y tratarlo para mejorarle ¿qué? ¿El estilo de qué? De vida. ¿Cierto? Estos son algunos departamentos. En Valle también se han detectado casos de lepra, obviamente. Pero estos departamentos son donde se presenta el mayor número de casos. Mapa epidemiológico, obviamente la India y estas islas son endémicas para lepra. Y Brasil tiene una particularidad: cazan armadillos y se comen los armadillos a la lata. Y el espacio tropical, bosques, etc., pues imagínate cuántas clases de armadillos van a tener allá. Bueno. Ok. ¿De qué depende que la persona desarrolle lepra o no? Punto clave a terminar este tema. El resultado esperado de aprendizaje es diferenciar clínica, histológicamente, inmunológicamente el tipo de lepra que tiene el paciente. Tuberculoide y lepra leptomatis. Son dos clases de lepra que presentan polos opuestos. Su objetivo como médico es categorizar a su paciente qué tipo de lepra presenta. ¿Listo? El tratamiento con antibióticos es exactamente el mismo, los mismos antibióticos. Va a cambiar es el tiempo de duración de dosificación para la curación total. Por eso necesita saber con exactitud y con confirmación qué tipo de lepra tiene el paciente para según eso administrar el tratamiento antibiótico en tiempo. Los doctores Ridley y Hoplin recibieron el premio Nobel de Medicina hace unos cuantos años atrás porque ellos, médicos patólogos, después de años estar examinando, analizando tejidos de pacientes con lepra, finalmente ellos son los que clasificaron la enfermedad de acuerdo, uno, a la
contexto intermedio, dice lepra intermedia, lepra borderline o lepra indeterminada. Hay pacientes que se quedan ahí en ese estadio, no viran, no saben, no viran a la una o a la otra, sino que intermedio. Tienen características de la una y las bien difíciles. El diagnóstico del paciente con lepra borderline. Pasarán los años, es una enfermedad crónica, finalmente virará el polo correspondiente. Pues. Entonces me voy a enfocar en transmitirles mi conocimiento acerca de las bases microbiológicas para establecer la confirmación diagnóstica. Cuando el paciente tiene lepra tuberculoide y cuando tiene lepra. Esta gráfica, figura 1, corresponde a la respuesta inmune frente al parásito de Leishmania, que es un parásito flagelado. Miren por aquí. Cuando yo la vi, dije, ve esto, me sirve para explicar lepra exactamente igual. Responden nuestros linfocitos frente a la bacteria de la lepra, no importa que diga ya Leishmania. En primera instancia, la primera célula que tiene contacto a la bacteria, una vez se ha adquirido, es el macrófago, necesariamente. Es célula de respuesta inmune innata. ¿Listo? Aquí tenemos una representación del macrófago. Función del macrófago, fagocitar. Muy bien. Pero no la va a poder destruir, no la va a poder digerir en pedacitos. ¿No? Antes, al contrario, la bacteria sobrevive y va a sobrevivir dentro del citoplasma del macrófago térmico, por ejemplo. Pero esa no es la única función fagocitar. Este macrófago tiene otra función adicional y es presentarle antígenos ¿a quién? ¿A quién? A los linfocitos T. Como pueden darse cuenta, hay dos subtipos de linfocitos TCD4. El primero, TCD4H1 y el segundo, qué lástima que no me estoy inmunología, pero tengo que hablar de esto para que me entiendas por qué le da a una persona un tipo de lepra y por qué le da a la otra. Lo va a explicar muy básico. En inmunología obviamente lo van a profundizar total, ¿no? También. Sí, mira. Cuando el macrófago térmico presenta antígenos sin haber logrado destruir la bacteria, presenta antígenos al linfocito TH1, este se activa. ¿Se acuerdan esto dónde ocurre? En los nódulos linfáticos. ¿Se acuerdan dónde va a ocurrir esto? En los nódulos linfáticos. ¿Listo? Cuando presenta antígenos al linfocito T, se libera un patrón de citoquinas proinflamatorias. Aquí está incompleta, pero sí tenemos lo principal. Interferón gamma, interleuquina 2, factor de interferón alfa, parte de más. Estos son proinflamatorios, sí. Bien. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de cuando el linfocito helper THC4H1 libera estas citoquinas? Aquí viene la explicación de por qué le va a dar al paciente un tipo de lepra a la otra. Estas citoquinas son recibidas, las recibe, las alerta, activa nuevos macrófagos que vienen a fagocitar, obviamente. Y miren el papel de esas citoquinas. ¿Liberadas por quién? Nuevos macrófagos que vienen a fagocitar bajo el influjo de estas citoquinas liberadas por el TH1 dentro de la vacuola fagocítica liberan una alta concentración de óxido nítrico, primero activando una enzima llamada óxido nítrico sintetasa. Pero es tanta la concentración de óxido nítrico en la vacuola fagocítica que ¿qué le hace a la bacteria? La destruye. Este paciente no está inmunogénico, no está inmunosuprimido, es su respuesta inmune celular frente a la bacteria, activando TH1, el macrófago. Este paciente no es que no tenga lepra, no, va a aparecer la primera que se llama lepra ¿qué? Tuberculosis. Primero esclarezca
a pasar en el citoplasma de ese macrófago? Sobrevive y se sigue multiplicando por fisión binaria en el citoplasma de ese macrófago. ¿Se acuerdan que el macrófago no se queda ahí en el sitio, sino que ¿qué? ¿Viaja por dónde? Vía sanguínea antes. Linfática primero. Vía linfática, nódulos linfáticos, y luego va y hace el recorrido. Todo el sistema linfático vierte en el conducto torácico hacia la vena cava superior, y ahora sí va al torrente sanguíneo. Y el macrófago monocito en sangre está diseminando la bacteria ¿hacia dónde? Hacia los órganos, los tejidos. ¿Qué células preferiblemente va a buscar la bacteria para reproducir? Los histiocitos. ¿Qué otras células? Las células de Schwann, las terminaciones nerviosas. Y tanto los histiocitos como los macrófagos como las células de Schwann, en este caso de esta respuesta de pigmentación, ¿las va a alisar o no las va a alisar? Los que reproduzcan. ¿Cuántos años van a pasar para que los macrófagos se alicen? Si el tiempo de fisión binaria es súper lento. 4, 5, 6, 7, 10 años después. Para que ya se repercuta la sintomatología en el paciente. Este segundo paciente, entonces, este paciente para que desarrolle esta lepra depende de la respuesta inmune celular dependiente del linfocito T helper ¿qué? De H1, y este es con minúscula. Depende de su respuesta inmune celular ¿qué? De H2. No sabemos, ninguno aquí, y yo tampoco, si nos contagiamos con la bacteria, no sabemos qué linfocito va a reaccionar, si el TH1 o el TH2. Si lo supiéramos y pudiéramos predecir, hace rato tuviéramos la vacuna, pero no sabemos qué linfocito va a ser activado. Atentos aquí. Cuando el macrófago activa el TH1, se bloquea la activación de quién, y viceversa. Si el macrófago activa el TH2, viceversa bloquea a quién, no se activan simultáneamente. Si yo supiera predecir qué linfocito voy a activar, yo ya sabría qué preparar, pero bueno, a ver, hasta el momento que ocurra. Si alguien, esa es una idea, ¿no? Una idea, no, un concepto. Si alguien lo logra dilucidar, se la referencia con el premio Nobel. Que puedan predecir antes, con antes de cuál linfocito se va a activar. La Organización Mundial de la Salud, entonces, doctor Ridley y Copley, ¿clasifican a qué? ¿La lepra en qué? Tuberculoide y qué más. Y aceptable, el premio Nobel y todo. Porque esto fue lo que encontraron, la diferencia entre la respuesta inmune celular y la activación. La Organización Mundial de la Salud acepta los informes y lo verídico de su reporte. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no clasifica la lepra en lepra tuberculoide y lepra lepromatosa, sino de acuerdo al número de lesiones que presenta el paciente en lepra paucivacilar y en lepra multivacilar. Solo por lógica, ¿cuál tendrá poquitos vacilos? Paucivacilar, porque el macrófago sí lo puede matar. ¿Cuál? Bien, lepra paucivacilar. Paucivacilar es poquitos vacilos, no es que no tenga vacilos, no, pero poquitos sí, dijimos paucivacilar. Y obviamente la otra será ¿cuál? Igual. ¿Por qué? La lepra lepromatosa es una lepra multivacilar. ¿Por qué? Porque los macrófagos no ¿qué? Pudieron, sí, la fagocita, pero no la elimina. La bacteria va a aprovechar el macrófago para reproducirse y diseminar. Y de acuerdo al número de lesiones, menor o igual a ¿cuánto? 5 lesiones, y por multivacilar, mayor o igual a ¿qué significa BB? ¿Qué significa ILI, LBB? ¿Qué significa? ¿Están atentos? Intermedia o lepra borderline, también se llama así. Lepra intermedia o lepra borderline. Okay. Este contable 29.2 es de microbiología de Murray y nos compara, nos establece diferencias clínicas, atentos, clínica, histopatológica, biopsia, prueba inmunológica, que aquí no se llama tuberculina, sino que como leptomina, que también sirve para clasificar la lepra, y presencia o ausencia del eritema adenoso. Entonces, para usted determinar si su paciente, qué tipo de lepra tiene su paciente, usted tiene que tener en cuenta esos aspectos. 1, las manifestaciones clínicas. 2, las características histopatológicas del tejido, o sea, que un patólogo sí puede observar los cambios en las biopsias de los tejidos, sí puede determinar qué tipo de lepra es. El patólogo no va a ver la bacteria, pero la reacción en el tejido sí. El microbiólogo va a realizar o la prueba de
domina y falta aquí. ¿Sabes qué falta aquí? ¿Sabes qué falta ahí en esa tabla? ¿Qué falta? ¿Vaciloscopio? ¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Para cáncer. Porque si tú dejas solo vaciloscopia, entendemos que es para quién. Entonces aquí sí hay que especificar. Se va a revisar o solicitar vaciloscopia, ¿es para tuberculosis o es para Hansen? En este caso es para Hansen. Leamos las manifestaciones clínicas y a continuación pasamos a ver las fotos. Y otra pregunta, y mira qué tipo de lepra te parece a este paciente. No es fácil el diagnóstico de lepra cuando veamos las imágenes, porque se parecen a muchas otras enfermedades, las cuales bacterianas, por ejemplo, micóticas, por ejemplo. Veamos, un paciente con lepra tuberculoide desencadenará placas, ¿de qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿O eritematosas o qué? ¿Planas o elevadas? Planas, borde elevado bien definido, coma, hay afectación de los nervios periféricos con pérdida completa de la sensibilidad, y como el nervio y el después inflamatorio en las terminaciones nerviosas, los nervios se inflaman, se dematizan y hasta se pueden palpar. Eso lo van a ver en cefalología. Un nervio inflamado se va a poder palpar. No ver, pero sí palpar. Por otro lado, un paciente con lepra lepromatosa, ya es una respuesta inmunológica, va a presentar máculas, pasan a placas y esas placas evolucionan a, y esas pápulas evolucionan a nódulos y luego los nódulos ulceran. Imagínate esa evolución. Placas, máculas, placas, pápulas, nódulos, los nódulos ulceran. Pregunto yo, ¿nódulos solo en la cara o dónde? ¿En dónde? La bacteria prefiere ciertos tejidos de histiocitos y terminaciones nerviosas donde la temperatura corporal es menor. Dígame qué partes son más frías del cuerpo. ¿Dónde más? ¿Qué más? Y los testículos. Bien. Esas áreas más frías de nuestro cuerpo, ¿cierto? Décima de grados, de menos de 67 grados, contienen aflojo, están presentes tejido rico en ectodermo, y la bacteria tiene una enzima que le permite degradar ese tejido. Por eso prefieren las manifestaciones clínicas de lepromatosa en esas zonas. Cuando se solicite una biopsia, ¿de quién? ¿Biopsia de quién? Del nódulo. El patólogo va a observar muchos macrófagos espumosos. ¿Qué le llaman ellos macrófagos espumosos? Macrófagos llenos de lípidos y de citoplasma, porque tendrán numerosas bacterias multiplicándose por fisión binaria en el citoplasma, y nos llaman macrófagos espumosos. No hay células de Langerhans. ¿Dónde vimos eso? ¿Dónde vimos células de Langerhans? ¿Dónde están las células de Langerhans? Dice Langerhans, dice Langerhans. ¿Se acuerdan? En el granuloma. Los macrófagos que fagocitan y se fusionan forman células gigantes multinucleadas o células de Langerhans. ¿Qué dice aquí? En esa biopsia, ¿qué dice aquí? Y que por lo tanto hay numerosos ¿qué? Bacilos acidolicos resistentes a lesiones cutáneas y biopsia de órganos internos. Comparemos con el tuberculoide cuando le hagan una biopsia ¿a qué? A las placas. A ver, ellos observan muchos linfocitos alrededor de un centro de células epiteliales. ¿Presencia de quién? O sea, presencia de células de Langerhans. ¿Se formaron o no se formaron granulomas? ¿Sí o no? Sí, en lepra tuberculoide. ¿Cuál es la función de los granulomas? Bien, por lo tanto, las bacterias ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿Se ven qué? Pocos o ningún bacilo acidolicos resistente, y por eso la lepra tuberculoide es una lepra paucibacilar, y al contrario al frente, por eso la lepra lepromatosa es una lepra multibacilar. Eso lo puede ver el patólogo en el tejido, imagínate tú. ¿Y en la baciloscopia también, sí o no? ¿Sí se pueden ver los bacilos o no? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Cuáles bacilos? ¿Cuáles? ¿Cuáles bacilos? ¿Qué tiene que hacer el microbiólogo? Contar el número de bacilos. A ver, son muchos o pocos, y para ello siempre es cálculo. Observemos la parte clínica. Esta no es una mácula, es una placa. ¿Por qué? Hipopigmentada. ¿Por qué es placa?
Porque no hay extensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tamaño no. La extensión. Porque abultada no es. Es la extensión. Es por la extensión. Hipo o hiper. Hipo. Descamativa sí. Descamativa seca. ¿Cierto? Igualito, igualito. Micosis. Tiña se llama. O pitidiasis. Ahí va. Tiña y es por hongo. Usted tiene que diferenciar. El dermatólogo lo hace obviamente, ¿no? El dermatólogo diferencia el hidrotrofia. El dermatólogo se lo puede ver diferencia el médico de foliculitis. Para el médico general, de pronto sí es, para el médico general de pronto sí duda entre foliculitis y que nos llame, pero el dermatólogo obviamente está entrenado para eso. Los dermatólogos están entrenados y dicen, esto es bacteriano, no, esto es micótico. Yo te doy una pista. Si es micótico, si es lesión por hongos, es pruriginosa y descamativa. Pero si es por lepra, lepromatosa, tuberculoide, esa mácula hipocrónica, ¿lepra qué? Podría ser lepra qué? Tuberculoide. ¿Será que siente o no siente en la zona? Para nada. En la zona, ¿no? En la zona donde está. Otros pacientes con lepra tuberculoide pueden presentar máculas eritematosas, mira, y ya. Difícil. No es que tú ves la primera vez a un paciente y dices, ay, tiene lepra tuberculoide. No, es fácil. Por eso, es súper importante evaluar una prueba de sensibilidad. ¿Cómo vas a hacer para saber si le duele o no le duele? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué se toque? ¿Cómo vas a hacer? ¿Y cómo? Necesito saber si tiene sensibilidad o no, de qué manera. ¿Cómo antes solo con palpar? No. No se le puede poner como un hielo y ya. ¿Cómo? Un hielo o simplemente No hay hielo, ni un consultor. cepillito. Hay un cepillito de la Está con un objeto cortopunzante. Un objeto punzante, punzante para ver si siente o no siente qué. Observemos. Miren estas manchas, placas. A ver, estas son placas. Algunas son máculas de otras placas, ¿sí o no? Hay otras enfermedades virales, eritema, se llaman eritema nodoso, por ejemplo. Tiña, corporis, igualito. Siguiente. Mira esta placa aquí atrás. Vale. Podría ser lepra, sí. O podría ser una enfermedad que hay con pigmentación como es que es vitiligo. Si es vitiligo, paila, no tiene cura, ¿o no? Tiene cura. Es una enfermedad autoinmune y no tiene cura. Pero si es lepra, sí es curable. Lunares o nebus, lunares o manchas de nacimiento. Miren esas máculas. ¿Placas? Díganme ustedes, ¿máculas o placas? Placas, son pigmentadas. Tiene más de tiene borde elevado, ¿no? Borde elevado. ¿Okay? Mira, si no fuera por lo que estamos hablando en este momento, ¿pasaría desapercibido, sí o no? Sí. Mira, ¿y cómo se infectó con la bacteria? Viene la pregunta, ¿cómo se infectó con la bacteria? Ah, aquí no está la respuesta. ¿Cuál? Ahí tuvo una mínima laceración. Y con video vive con un paciente con lepra. Imagínate. Aquí hay una placa hipocrómica, ¿está viendo mi señalador? Mira, ¿grande o pequeña? Entre comillas, lepra tuberculoide benigna o no? Sí, porque son manchas ya, placas. Seguir viviendo ahí con todas las manchas le van a salir más extensas, simplemente. Se nota aquí cuál fue el punto de inoculación, ¿sí o no? Hay una laceración ahí. Tiene una mancha, una placa, crónica alrededor. Pero atentos. Las placas, pero placas eritematosas, mira, las dos presentaciones, eritematosas y documentadas. Pero quiero que aprecien en este texto, en un paciente, por qué razón pierde la sensibilidad. Entonces, dijimos que los nervios se inflaman, ok, los inflaman. ¿Cuáles nervios principalmente van a estar implicados? Ubíquense por favor anatómicamente. ¿Nervio cuál? Auricular mayor, nervio, ulnar nervio, peroneal superficial. Esos nervios están inflamados, la bacteria se replica en las células de Schwann y realiza. ¿Recuerdan dónde
para la tuberculosis, ¿cierto? Para ambos. Ambos. Pero depende de la lesión donde se encuentra. ¿Qué entienden por contracturas? ¿Qué entiendes? Contracturas. Los espasmos. Contracturas. ¿Qué es? En una sola posición. Exacto. No hace flexión, contracción. Anestesia listado. ¿Por qué pierden la percepción del frío y del calor? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Anestesia, ¿deterioro de quién? ¿Deterioro de quién? De la vibración. Pérdida a la sensibilidad del frío y del calor. Menos frecuentemente pueden aparecer abscesos en los nervios y síndrome de túnel carpiano. Siguiente. Ahora que recuerden la localización de estos nervios que van a verse afectados debido a la respuesta inflamatoria frente a la bacteria que se está reproduciendo. Miren la localización del nervio tibial posterior. Observen. ¿Bien? Está inflamado, la bacteria se está produciendo, las células de Schwann. Las terminaciones nerviosas del nervio posterior. Cuando la persona presenta esta afectación, ¿podrá caminar asentando normal? Desde el momento en que camina, tú te das cuenta, te puedes orientar si el paciente tiene lepra o no. Como no puede asentar el tobillo, la función normal de caminar, la persona con lepra, lepromatosa, tiende a tirar el pie hacia adelante. Se llama marcha equina o step page, de las manifestaciones clínicas de lepra y lepromatosis. No camina, tiende a tirar el pie hacia adelante y se marcha equina, como caballo de paso. Qué feo, querido. Nervio supraciliar afectado, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial cutáneo, mira, y la función motora y sensible y motora de las manos se pierde. La siguiente está más líquido. Nervio facial, miren, observen, ramificaciones del nervio facial. ¿Irrigan hasta dónde? ¿Irrigan hasta dónde? La irrigación del nervio facial. Hay inflamación y en lepra lepromatosa formación, además de afectación nerviosa, formación de nódulos o no. Sí, ya vas a darte cuenta en todas las localizaciones anatómicas y pérdida de sensibilidad y pérdida de la función motora también. Nervio cubital, nervio mediano, nervio radial. Entonces miren ahora la presentación de comienza una lepra lepromatosa. Comienza con máculas, pápulas eritematosas, mácula, placa, pápula y evoluciona a nódulos. Mira, claritos estos nódulos aquí. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegara a este estadio? 10 años, hasta que se formen los nódulos. Mira, sí, sistémicos. Y entonces, las personas con lepra lepromatosa que tienen una alta cantidad de bacilos que los macrófagos no pudieron controlar, por afectación motora y neural de las extremidades superiores, van a adoptar la mano en una posición, llamadas, ¿mano en qué? Bueno, ¿qué hace este ejercicio? Digo, ¿la mano qué? Agachada, ¿cómo se llama? Mano. Dos, ¿mano de qué? De predicador. Siguiente arriba, ¿qué? ¿Mano qué? Garras, por contracturas musculares. Mano de garra. La forma como camina, la forma como expresa en sus extremidades superiores, es muy sugestivo de lepra lepromatosa. Miren ustedes, espero que esos pacientes tenían todos estos signos y adicionalmente nódulos en las falanges. ¿Listo? Recuerden que los nódulos pulseran. ¿Listo? Y observen las diferentes, ¿qué es eso señalando? ¿Qué estoy señalando? ¿Y por qué? Diferentes lesiones. ¿Y por qué tiene diferentes lesiones por el pecho? ¿Por qué? Porque no siente. Entonces llega y ¿qué? Se correa, se quema, ¿qué más? Coge una olla caliente y ni siente. Se toca con algo, ni siente. Mira. Y entonces esas otras lesiones conllevan infección bacteriana sobreagregada, ¿sí o no? Claro, por estafilococo, obviamente. Por eso cuando uno es niño, ¿no? El paciente con lepra huele feo, profe. El paciente con lepra no tiene por qué oler feo, ni maluco. Pero si tiene lesiones sin curar y lesiones abiertas, las bacterias piógenas, ¿cuáles? ¿Cuáles? Staphylococcus aureus, excepto que eso sí genera pus, ¿sí o no? Por eso sí van a oler mal, maluco, cuando tengo
cuando tiene lepra, ¿me entendieron? Miren estos nódulos en la cara. Como también está afectado el nervio supraciliar, mira la fisionomía que toma la cara de un paciente con lepra, o que le salgan numerosos nódulos, ¿listo? Hay pérdida del pelo de las pestañas, y lo vas a leer la razón por la cual cuando revisas un caso de lepra, que pierde el pelo de las pestañas. Y adoptan una facción, una facies, una característica en la cara, que se denomina facies leonina, que es la cara, las extremidades, como extienden el peso, orientando hacia el lepra. Pero yo comparto aquí fotos de placas, ¿cierto? De inflamación de los nervios, se llama, la inflamación de los nervios engrosados, el nombre, neuritis. No son venas, en este caso son los nervios inflamados, placas. Pero se acuerdan que les hice la pregunta, ¿cómo vas a demostrar que no tiene sensibilidad? Mira la respuesta, buena respuesta. ¿Cómo vas a demostrar que tu paciente en esa mácula, en esa placa, no tiene sensibilidad? ¿Qué hay que hacer? No hay otra. Si no percibe nada, obviamente puede ser lepra. Si fuera hongos, ¿qué? La mancha ahí en una cita blanca tiene. Si fuera hongos, ¿qué pasaría con la función ahí de la aguja? Recuerden que también afectación del nervio ocular, que no estaba en la lista, pero también puede llegar a quedar ciego. Ya cuidado la respuesta inflamatoria del nervio ocular. Personas que, por ejemplo, en la India, andan mucho pie limpio. Personas con lepra, es endémico la India. Y en Brasil, entonces andan mucho a pie limpio, y mira, ¿cómo se dice? Se aporrean, se lastiman. Observen un paciente, que estos pacientes sí fueron confirmados con lepra. ¿Dónde es que le van a salir los nódulos? ¿En dónde? Todo el cuerpo. Esta es la facies, la forma de la cara que adopta un paciente con lepra eritematosa. Se llama facies leonina y se colocó acá lo de un león para que usted lo vea. ¿Sí? ¿Si se parece o no se parece? Tiene tantos nódulos que mira las facciones cómo se les convierten a esa persona. Las facciones, hay tantos nódulos, engrosamientos, nódulos de la cara. ¿Pierde el pelo de qué? Usted va a buscar malarosis. ¿Por qué razón un paciente con lepra eritematosa presenta malarosis? Es el término tecnológico. Esta es la respuesta, pero me la va a usted nuevamente. Mira, un paciente que consultó por estas lesiones, parecen granitos, ¿sí ven? Inicialmente, ¿sí ven? Hay un protecito aquí. No dieron mucho, ¿ven? Porque les paso la foto de la evolución. Y no, le formulaban antibióticos, ya todos esos arterios, una alergia, diferentes medicamentos, por años. Y resulta que después de 10 años, mira la cara, como se transformaba la cara del paciente. Después de 10 años, diagnósticos erróneos, resulta que sí era lepra eritematosa. Mira la reducción. Ya había recibido tratamiento cerrado, no apropiadamente para esa bacteria. Esos nódulos que dijimos que pueden ulcerar y drenar material purulento y sobreinfectarse, ¿cierto? Miren eso. ¿Por qué se forman los nódulos? ¿Por qué se forman los nódulos? ¿Tienen muchas bacterias o poquitas? Pero no es macrófago. Afuera del tejido la bacteria se muere. Fuera de las células del tejido está dentro de las células osteocitas. Con tantas bacterias, después de 10 años, 20 años, la bacteria se sigue reproduciendo con los macrófagos. Llega el momento que el macrófago se lisa, ¿sí o no? Claro, liberan los bacilos, por supuesto. Inmediatamente vienen los anticuerpos, ¿o no? A neutralizar esas bacterias.
paciente con lepra lepromatosa es bilateral, o sea que ¿qué? Pierde la sensibilidad aquí y pierde acá. La pérdida de la sensibilidad de lepra tuberculoide es ¿qué? Localizada. Donde tenga ¿qué? Donde tenga ¿qué? La mancha, la placa ahí, solamente ahí. Los nódulos. Iritis es el proceso inflamatorio a nivel del globo ocular, del iris también, como su nombre lo dice, con pérdida de la visión. Okay. Mira dónde le salió el nódulo. Mira dónde le salió. Y atentos a la siguiente. Mira dónde le salió. Hay retracción ósea. La respuesta, el macrófago lleva la bacteria al hueso, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Y se activa la respuesta inflamatoria del tejido óseo, generando osteomelitis, obviamente. Pero si no recibe tratamiento, la misma respuesta inflamatoria, la cantidad de citoquinas van degradando el tejido óseo, con pérdida o retracción ósea. Mira, después de tantos años no tiene ni falange. Mira dónde le salieron los nódulos. Lepromatosa tuberculoide. Porque es que hay que diferenciar si es la una o la otra, que son opuestas, empíricamente son opuestas. ¿Por qué razón hay que diferenciarlas? Por el tiempo de duración de dosificación de los antígenos. Por eso. 3. Me devuelvo. Estos pacientes contagian. ¿Cómo contagian a los otros? Por flux. Bien, ok. Y si la otra persona que vive con ellos, en la misma casa, habitación, tiene una qué? Por ahí. Pero si yo los toco ahí el nódulo, ¿me contagio? Otra vez, la pregunta atrás. Si yo los toco ahí así, toco el nódulo, ¿me contagio? No. ¿Por qué? También es ventaja. ¿Me dan cuenta que no es contagioso de esa manera? Pero la gente dice, aquí convive familiares de ellos, ¿qué van a decir? No lo toquen, no lo abracen, no le digan nada. ¿Qué hacen? Los encierran en un sitio que nadie los ve, que terminen de morir. ¿No les parece muy maluco eso? Sí, total. No lo vean, está desfigurado, allá por ahí en la habitación solitario, pecado, terminen de morirse allá. ¿Cuál es su labor como médico, doctores? 1. La concientización. 2. La educación. 3. Cuando vayan a cerrar el rural y escuchen de que alguien tiene, mira, alguien tiene encerrado por allá en una casa, ¿qué hay que hacer? Ir aquí a buscarlo. ¿Para qué? ¿Para qué no va a ir a buscar jóvenes? Para sacarlo donde lo tienen, para hacerle las pruebas microbiológicas o histopatológicas. ¿Para qué? Para confirmar y iniciar tratamiento antibiótico. Y así le mejoramos el estilo de vida, ¿sí o no? Sí. Mira donde todas las posibilidades donde puede generar los nódulos, pues un paciente con lepra tuberculoide. Ahora sí, hay compromiso óseo de acuerdo al porcentaje elevado del compromiso óseo con la decisión de amputación, porque igual infección bacteriana por estafilococo estreptococo va a haber, ¿sí o no? Estos nódulos en la oreja se parecen mucho a la leishmaniasis cutánea, que es por parásito. Ustedes van a tener las bases para diferenciar. Leishmaniasis no es lepra. Entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico de lepra? Bueno, hay que tener varios aspectos. ¿Cuáles? El primero, ¿cuál? Las manifestaciones, ¿qué? Clínicas, que no es fácil. Solo por clínica tú dices, ¿tiene lepra? No. Pero es necesario para la orientación. 2. Histopatológico, o sea, ¿realizando qué? ¿Realizando qué? Biopsia. 2 puntos. El patólogo sí puede clasificar qué. En la biopsia el patólogo puede clasificar qué. Se observa células de lánguida, si tú observas células de lánguida. La respuesta inflamatoria. 3. Confirmación microbiológica. Nombre del examen, doctores. Baciloscopia para Hansen. ¿Cómo se llama? Baciloscopia para Hansen. ¿Para? Hansen. ¿De dónde tengo que obtener la muestra para poder visualizar los bacilos bar? ¿De la sangre? No. De los nódulos. De los nódulos
eso la muestra va a ser linfa. Linfa. Mira ahí arriba, del lóbulo de la oreja. Derecha o izquierda. Linfa del codo. Derecho o izquierdo. Paciente, uno de los principales tejidos donde la bacteria se reproduce por la zona fría es el cartílago nasal. La mucosa nasal, para ser más exacta. Por lo tanto, muestra de moco sí. Derecha a la fosa derecha, a la fosa izquierda. ¿Listo? Van 1, van 2, van 3, van 4. Falta 1. Y si tiene lesión, entonces ¿qué? Raspado de la lesión, sea lesión tubular, sea lesión papular, raspado de la lesión. Todas esas muestras, 1, 2. Aquí en una lámina portaobjetos, mira, aquí la una, aquí la otra, aquí la otra, aquí la otra, aquí la otra. Y se pasa a hacer la tinción de qué? ¿Tinción de qué? ¿Tinción de qué? Y el microbiólogo, mira cómo le toman la muestra de la linfa. ¿Cómo sacamos linfa y no sangre? Haciendo isquemia con una pinza. No como si con hisopas o se lo hicieron. Con una pinza se hace isquemia, la zona se vuelve blanca el color de la pared, y ahí se punza una lanceta. La primera gotita es sangre, pero no se deja de hacer isquemia, sigue con isquemia. Y la primera gotita que fluye es sangre, pero después de unos segundos ya empieza a fluir el líquido claro que blanco. Resultados estos. El microbiólogo empieza a observar la lámina con las 7 muestras y empieza a visualizar el bacilo y los empieza a contar. Empieza a contar el número de bacilos. Miren, 4 fotografías de 4 pacientes a los que se les solicitó baciloscopia para Hansen. Como pueden observar, el primer paciente solo tiene ¿qué? El segundo tiene un poquito más, el tercer tiene, mira el cuarto. Mira el cuarto. Contable. Más de 100 o no. Y los bacilos de Hansen liberan una sustancia adherente entre ellos mismos que se llama glea, y por eso estos bacilos de color rojo, por la tinción de Sid-Nielsen, se agrupan en globias, acúpulos. Estos ya son globias, son cúpulos de bacilos que liberan una sustancia adherente entre ellos. Estas globias están presentes en qué lepra, doctores. Por obvias razones, ¿en qué lepra van a estar presentes? Pero mientras que en lepra pausivacilar, no van a globias por ningún lado. Entonces, esta es la escala. Esta es la escala. La baciloscopia para Hansen establece un índice ¿qué? Bacilar, que es un código, ¿cuál? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a preguntar en el parcial, no es el número de bacilos que tiene el paciente, sino que equivale a qué. Ahí está el número de bacilos por campo. 6, índice bacilar 6, quiere decir que ¿cuántos bacilos tenía? Más de 1000. Bien. ¿Para qué les sirve a ustedes como médicos conocer el índice bacilar? Baciloscopio para Hansen, índice bacilar 1. ¿Lepra qué? 0, 1, 2 y 3 corresponde a lepra loide. Índice bacilar 4, 5, 6 corresponde a lepra. Por lo tanto, la baciloscopia para Hansen clasifica la lepra. La biopsia también. Y la baciloscopia también. Si tiene 0 podría no presentar, ¿no? Podría no presentar, pero los síntomas y la pérdida de la sensibilidad y una biopsia también lo va a comprobar. ¿Para qué sirve la baciloscopia para Hansen? ¿De acuerdo al índice qué? Eso por un lado. Por otro lado, la baciloscopia para Hansen detecta el índice morfológico. ¿Qué es el índice morfológico? 100% de bacilos vivos, bacilos enteros, enteros. Escuchen. ¿Cómo saben ustedes, cuando ya empieza antibióticos en un paciente, cómo saben ustedes que los antibióticos sí le están haciendo efecto? ¿Cómo puedes controlar eso?
clases de control mental, imagínate. ¿Control con qué prueba? Con la vaciloscopia Hansen. Sí, hay que volverle a hacer vaciloscopios. ¿Qué esperamos? El El índice vacilar no, pero el índice morfológico, ¿qué significa 100%? Que los bacilos están enteros, les voy a mostrar. Que los bacilos están enteritos aquí, enteros, largos, así largos, o sea, enteros, 100% enteros, índice morfológico. Pero cuando empieza a recibir antibióticos y le volvemos a hacer vaciloscopios de control, miren esta foto. ¿Qué le va pasando al bacilo? ¿Lo ven que se va fragmentando? ¿Bueno o malo? Bueno, o sea que los antibióticos, ¿qué? Es el microbiólogo, cuenta cuántos bacilos enteros y cuántos bacilos fragmentados. Y lo traduce en un 100%. La primera vez, ¿cómo va ese índice? 100% enteros. Pero a medida que vaya recibiendo el tratamiento, ¿cómo va a dar ese índice? Y eso le sirve al médico para monitorear qué? Que se está haciendo y el paciente se está adhiriendo al tratamiento. El índice morfológico tiene que ir disminuyendo. ¿Por qué se hace esto? Porque esta bacteria no se puede cultivar. No puedes volver a hacer control cultivo ni antigrama menos todavía, pues. Estos son los antibióticos. Son los mismos, tanto para paucivacilar como para multivacilar. Rifampicina la conoces. Nuevos antibióticos, qué pena, pero hay que aumentar la lista. Clofazimina, Dapsona, hay que aumentar la lista. ¿Cuál es su función? Blanco de acción, mecanismo de acción de Dapsona, clofazimina. Mira que esos en otras bacterias no los hemos visto. Clofazimina sí. Entonces, tiempo de duración del tratamiento para curación en lepra paucivacilar. Tiempo de duración del tratamiento para lepra multivacilar. Conclusión. Lavarle el cerebro al paciente, qué pecado si ya desfigurado está. ¿No? Entonces, que no reciba antibióticos, ¿usted qué dice? Ya no puede ni caminar, ya no puede entrar. Entonces, ¿no tiene derecho a recibir antibióticos o sí? Sí. Lo que pasa es que la familia, ¿qué? Ni siquiera lo lleva al médico. Ahora díganme ustedes, ya, que educar a la familia y decirles que vigilen, que tomen los medicamentos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 2 años. Pero la familia es la que tiene que estar pendiente de qué? De los hombres. ¿Va a volver a caminar normal? No. Esos nódulos ulcerados le van a quedar cicatrices, ¿sí o no? Van a disminuir el tamaño y provocar cicatrices. ¿O qué prefiere la familia? ¿Que siga ahí muriéndose? ¿Que termine de morirse? ¿Usted qué prefiere? Que tenga un tiempo más largo de vida, no sé cómo decirlo. O sea, o que se muera, que termine muriéndose. Acá no funciona como en tuberculosis, donde se verifica que se tome el medicamento. O sea, se le deja Bien. llevar al Acá no hay un monitoreo, imagínense ustedes, pero me encontré algo más muy chévere, me pareció. Voy a compartir el link. No se puede monitorear mensualmente al paciente con el tratamiento. Escucha, la vaciloscopia se hace cada 6 meses de control. Imagínate. A los 6 meses de control de vaciloscopia. Puede ser que el paciente o los familiares, o el paciente no se dé el tratamiento o la familia no le dé el tratamiento. Entonces encontré unas ingenieros biomédicos, qué sé yo, se idearon una aplicación, lepra, les voy a poner el nombre, lepra, pacientes con lepra, los familiares le van tomando fotos al paciente cada mes y las suben a la plataforma para que el médico a distancia vaya visualizando los nódulos que tiene que pasar. Exacto, para que el médico vaya monitoreando vía web, ¿me entendieron? Vía web con fotos de los pacientes que los familiares suben. Esa es una manera de poder. Pero otras personas de población rural, ¿qué van a poder subirse a la plataforma? Porque no tienen acceso a la plataforma. Dígame, terminamos. ¿Quién le abre ese link? ¿Cómo aquí? Es que te voy a mostrar el link y tú revisas ahí. Si veías ese link, miras como el músico.
semejante a tuberculina. Administración, aplicación intradérmica, no de la bacteria, no, del glicolípido fenólico 1 extraído y purificado en un frasco. Se lo aplican a la persona para observar después de 21 o 28 días la formación de una ¿qué? Pápula. Y hay que medirla en diámetros, la pápula. El doctor Mitsuda idearon este método: extraer el glicolípido fenólico de la bacteria y aplicárselo al paciente intradérmicamente y esperar si se forma una pápula. ¿De cuánto tiempo? 22 o 27 días. Esperar un mes a ver si le forma la pápula. Los doctores Fernández, mexicano y colegas, dijeron: no, modifiquemos el antígeno fenólico y agregarnos los sustancias. Mencionaron. Y la reacción de la promina se lee en la pápula en cuánto tiempo? Observar si el pápula. Atento a la interpretación. Dice halo, corrección, no es halo, es pápula. Menor de 10, ausencia de halo, o ausencia de pápula, o menor de 10 milímetros, prueba de lepromina negativa o positiva. ¿Qué significa negativa? ¿Qué significa la prueba le dio negativa? Atentos. ¿Se acuerdan que la pápula, el diámetro, depende de la respuesta de linfocitos T? ¿Se acuerdan de eso? Si la pápula es bien extensa, mayor de 10, ¿buena respuesta inmune celular o mala? ¿Mayor de cuánto? ¿Qué tipo de lepra? Si la pápula es así, 10, 20, 30 centímetros, grande. ¿Significa que los linfocitos T sí reaccionaron allí, sí o no? Sí. ¿Qué lepra? Bien. Y si la pápula es menor a 10, la pápula chiquitico, o negativa, ¿qué tipo de lepra? Por lo tanto, la prueba de lepromina también sirve para clasificar la lepra, también sirve. Y se hace al paciente sospechoso. En cambio, la tuberculina, ¿a quién? Ay, pasemos por el parcial. En cambio, la tuberculina, ¿a quién? Personas que tengan ¿Al contacto sintomático o asintomático? Tuberculina. En cambio, la lepromina, ¿a quién? Al paciente. Por lo tanto, la prueba de lepromina también ayuda al diagnóstico, pero sola no. Nunca más prueba de lepromina, diagnosticaba la lepra, no. Conclusión: para confirmar el tipo de lepra, usted pásese en la clínica, obvio, y utilice 1, 2, 3 pruebas. Se supone que si tiene lepra, las pruebas tienen que coincidir o no. Claro. Si no coinciden, ¿qué? Si no coinciden los resultados, no. Ahí voy a hacer la pregunta. ¿No se puede mandar algo más confirmatorio? No hay más pruebas confirmatorias. PCR en Latinoindia, ni en Colombia, y en Brasil no hacen PCR para el lepra. O sea, como diagnóstico, no. En India, menos. Si los resultados no coinciden, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué puede pasar? Que no coincidan una prueba con la otra en la cabeza. Bueno, opción, repetido, ok. Revuelven y no coinciden. Conclusión: lepra, ¿qué? Indeterminada, ¿se acuerdan? Lepra indeterminada. ¿Cómo darla? Y hay tratamiento. Sí, eso, busquen en medicina interna, eso sí es bien completo. Busquen tratamiento en medicina. Eso depende de qué prueba le dio positivo para determinar cuánto le va a dar de tratamiento. ¿Qué dosificación le va a dar? Conclusión: ¿por qué dice chulito en 2, 3 y 4? ¿Cuál es la conclusión final? Que para el diagnóstico de lepra, ¿qué? Bueno, mínimo 2. Si se pueden hacer las 3, mejor, ¿no? ¿Cuáles son las 3? Biopsia, vaciloscopia y lepromina. Y si no, 2. Con 2 que coincidan, entonces sí o no. Con 2 que coincidan, tú ya tienes el dato final de qué tipo de lepra tiene el paciente. Bueno, esos son nombres de enfermedades. Las que se parecen a lepra. Un resto de enfermedades se parecen, miren. Tiñas, ya lo dije. Micosis varias, psoriasis. Y, ¿cómo se llama? Lo de vitiligo, por ejemplo. Neurofibromatosis, muy parecida. Lupus vulgar, lupus de fin. Uno de esas enfermedades se parecen a la lepra. Última pregunta: ¿cómo se previene la lepra? Escucha. ¿Cómo se previene? Imposible. Viven en una sola habitación, 10 familiares. ¿Les vas a pagar la casa? No pueden. ¿Dónde más si no tienen?
alguien debe usar tapabocas siempre. ¿Cuál de los dos? Y mientras está recibiendo tratamiento, imagínate, 2 años. ¿Será que cumple los años pero el tapabocas? Para un momento dado en que ¿qué? Se lo quiten. Pero sí, no es años. Pero no se lo va a dejar 2 años. ¿Qué otra medida de prevención sugiere? Vacuna no hay. Vacuna no hay. ¿Qué medida de prevención sugiere? Para que no contagiarse. La mejor medida de prevención para evitar la diseminación de la bacteria es detectar a los pacientes con lepra ¿qué? Es buscar a los pacientes con lepra ¿qué? ¿Por qué dije buscar? Porque la familia que lo va a llevar al consultorio. Cuando dije buscar es ¿qué? Ir hasta la casa, quién es que tienen escondido por allá. ¿Para qué? ¿Para que siga ahí? ¿Escondido en la pieza? Buscarlo, llevar al laboratorio, hacerle las pruebas, confirmar, y el medicamento son gratis, ¿cómo te parece? Medicamentos de tuberculosis y lepra es gratis. Tuberculosis y lepra son gratis los medicamentos. Entonces, la mejor medida de prevención es detección de los casos de lepra ¿qué? Detección y confirmación de casos de lepra ¿qué? De lepra lepromatosa. Para iniciar tratamiento antibiótico con el fin de que eviten ¿qué? ¿Seguir qué? Porque vacuna no hay. Porque la bacteria ha desarrollado resistencia a los antibióticos en tuberculosis. Por eso. La madre Teresa de Calcuta, Beata, la beatificaron, santa, se murió ya hace muchos años. De la congregación no sé qué, de la India, Calcuta es en India. Ella con sus demás hermanas en la India, que es un país endémico para lepra, iba por las calles, se metía a los sitios más suburbios de la India, Calcuta. E iba buscando a la población de la calle que tenía ¿qué? Lesiones, no informados. Y ella con sus hermanas de población llegaba y les limpiaba las heridas. Por lo menos eso. Y a los que podía convencer los llevaba ¿a dónde? Al centro médico, al hospital, para que confirmaran también. Ella da esta opinión, no sé si la comparten, no sé. La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien es sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino, que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. Tenemos el mensaje. Hay una señora que le siguió el ejemplo en Bogotá, una señora del común. Por las calles, porque hay tanta población de calle, cualquier ciudad de Bogotá más, iba buscando a los que tuvieran que. A mí me daría miedo, ¿usted? La señora la entrevistaron en el noticiero y ella hace su labor, imagínate ir por las calles.
por mi computadora, estaba con el bebé cargado, pasaba yo con el bebé. Pues lo primero que vi yo en mi escritorio fue un bisturí. ¿Para qué? Y le dije, ¿y hace cuánto tienes eso? Dijo, hace años. Hace años. Pero ahora me está saliendo como mal, mire, por acá me está saliendo. Como ella era pequeñita, la mácula y poco me estaba que se notaba que yo sí dije, a ver, pásela a ver. Y la chusé con el bisturí. Pero no le dije a verlo. Porque si hacía eso, ¿cómo se dice? Le advertía. Dije, a ver, que volteé para mirar a otro lado. ¿Qué me va a hacer? Porque si ella veía, cuando yo le pusiera la punta al bisturí, ¿ella qué? Saltaba, solo por poner la punta, ¿no? Yo necesitaba que ella no qué. Bien. Cuando le pongo la punta al bisturí, ¿sintió? ¿Qué? Yo otra vez, a ver, venga por otro lado, ¿no? Yo le repito, aquí, ¿sentiste? No. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? 3, hay que echarla en niñera. ¿Cuál es la decisión? Diga. Niñera, también mi hija no se está todo el tiempo con la bebé. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me entendieron la clase? Mira, ¿qué hay? Sí, correcto. ¿Que necesita atención médica, sí o no? Bueno, me la traje para acá para el laboratorio. Yo tengo tensión de ciclista en el laboratorio acá. Es un raspado de la lesión. ¿O no? Claro, y no tenía. No así. Mire, o sea, pero no. El lepra. ¿Cómo se contagió ella? ¿Cómo se contagió ella? Y hace un mes se contagió. Tenía una niña. De pronto ella sí vivía en hacinamiento con su familia. Y si tenía la imagínate algo, que no le gustó una casa a las 2. Dos. ¿Había que despedirla? Pues, ¿Hay que despedir la niñera? Implica un riesgo. Respuesta, no. Porque si es la tuberculosis es poco, ¿qué? Ah, claro. Ah, porque ya tenía el conocimiento, porque otra llega y la despide, ¿no? Ustedes mismos, porque en parcial les pregunto la respuesta a esto, ¿verdadero o falso? Usted ya sabe la respuesta. Eso, tómele foto de eso. Tómele foto, pues el pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? O alguien me va a decir, no, profe, depende, a ver cuál depende. Si estaba atento, sabe la respuesta, ¿verdadero o falso? No es altamente contagioso. Bien, exacto. No requiere herramientas. Depende. No, mentiras. No requiere herramientas. Lo mismo que en la psicología. No requiere herramientas. ¿Usted qué va a decir? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Tener lepra no requiere herramientas? También ¿Verdadero o falso? estás en periodo de incubación del virus porque estás tomando.